Este es un domingo súper especial. El 15 de mayo en nuestro país se celebra el Día de la Familia. ¿Pueden decir conmigo familia? Familia. Los que tienen pequeños en sus aulas están haciendo algo especial hoy día con relación a la familia. Van a tener una lección sobre la familia, una manualidad y demás sobre la familia. El Día de la Familia es muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque es un día que no hace acepción de personas. A veces en el Día del Padre o el Día de la Madre u otros días nos referimos a alguien que tal vez no está o no estuvo en nuestra vida. Pero en el Día de la Familia recordamos algo más grande, ese núcleo al cual todos pertenecemos. Todos somos parte de una manera u otra de alguna familia, ¿sí? ¿Ok? Ahora, lo importante con la familia es que aprendamos lo bueno y aprendamos de lo malo para no repetirlo. En otras palabras, no importa el tipo de familia en el cual tú creciste, tienes la oportunidad de tú hacer una mejor familia cuando te toque a ti la oportunidad de decidir. No podemos decidir quiénes fueron o qué hicieron nuestros padres. ¿Podemos honrarlos como dice la Biblia? ¿Podemos perdonarlos? ¿Podemos amarlos? Pero sí podemos decidir qué vamos a hacer nosotros cuando a nosotros nos llegue la oportunidad. ¿Amén? Y hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo. Qué interesante, la serie que estamos viendo es la promesa del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo y les dije que íbamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo dentro de una semana más. No hoy, sino la próxima semana. Y hoy estamos haciendo un paréntesis, pero no a la serie, sino a la continuidad. Porque hoy vamos a descubrir que la promesa y la llenura del Espíritu Santo está profundamente relacionada con la familia. Por eso el título de hoy que dice la familia, Cristo y el Espíritu Santo. Y vamos a hacernos una pregunta: ¿qué lugar juega la familia en nuestra relación con Dios? Y hoy vamos a descubrir, como lo tienen ahí, cómo es que la familia es parte del plan divino. Y en esta se manifiesta el amor de Cristo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabías que la familia es parte del plan divino? Y que la llenura del Espíritu Santo, la plenitud de Cristo, se hace evidente a través de la familia. Y nuevamente quiero volver a reiterar: no importa cómo has vivido hasta aquí o de qué contexto vienes o qué te ha tocado vivir, porque hoy vamos a hablar de las cosas que tú puedes decidir, no de las que no puedes. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No puedes decidir nuevamente quiénes fueron o qué hicieron tus padres. Sí puedes decidir qué vas a hacer tú cuando te toque formar un hogar. ¿Qué vas a hacer tú cuando te toque casarte? ¿Qué vas a hacer tú cuando te toque tener hijos? ¿Amén? Y ojo, esto más. Cuando orábamos hace un momento decíamos: en Cristo somos nueva criatura. No importa cómo llegó tu vida hasta el día de hoy. Lo que importa es que hoy dejes que Dios te hable, que la palabra de Dios penetre tu vida y te ayude a tomar decisiones. ¿Amén? No puedes cambiar el pasado. No puedes cambiar lo que desayunaste esta mañana. ¿Sí? Si en tu casa desayunaste caldo de contiendas, no lo puedes cambiar. Pero tal vez puedes almorzar caldo de armonía. ¿Amén? ¿Sí? Y todos alguna vez desayunamos caldo de contienda, ¿no ve? La guagua no durmió bien, te llamaron del trabajo y te dieron malas noticias y abriste tu cuenta bancaria y ya está. Caldo de contienda. Pero podemos nosotros volvernos a levantar de cara al Señor y decirle: Señor, lléname, perdóname, ayúdame, voy a seguir adelante de tu mano y en tu palabra, con perdón, con amor y con comprensión. Amén. Entonces, nuevamente, hoy estamos hablando del ideal de Dios y estamos tratando de ver dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Sí?
cómo he llegado hasta aquí, dónde me hallo y a dónde quiero llegar. Amén. Y la idea de hoy es que sepas, que tengas un norte. ¿Dónde quiero ir con mi familia? ¿Sí? ¿Dónde quiero ir con mi familia? Si ya no puedo yo, ¿dónde quiero clamar al Señor para que mis hijos apunten con su familia? Amén. Vamos a leer un pasaje en la Escritura que es bien conocido. Vamos a leer Efesios capítulo 5 del versículo 17 hasta el capítulo 6 versículo 4. Todavía no lo vamos a leer porque les voy a contar una cosa. Este es un pasaje recontra conocido. En la mayoría de los matrimonios lo han escuchado. En todos los prematrimoniales lo han escuchado. Por lo menos la segunda parte de este pasaje. Pero este pasaje bíblico tiene todo que ver con la llenura del Espíritu Santo. Tiene todo que ver con la plenitud de Cristo. Y con eso en mente quiero que me ayuden a leerlo y me acompañen. Vamos a leer el pasaje de Efesios. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Míralo al que tienes al lado y dile: no seas insensato. Si es mujer, por favor dile: no seas insensata. ¿No ve? Y dile: entiende la voluntad del Señor. Eso. No se emborrachen con vino. Cámbienlo ya, porque van a decir después: el pastor ha dicho que no con vino, un whiskycito. Déjenlo. No se emborrachen con, póngale puntos suspensivos, el trago de tu preferencia, ¿ya? Que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Míralo al de al lado y dile: sé lleno o llena del Espíritu. No, pues algunos por ahí han dicho: sé lleno o llena. No puedes mirar que tienes al lado. Creo que vamos a tener que hablar de identidad después. Ya, ok. Sean llenos del Espíritu. Ahora continuamos, de verdad. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Pastor, ¿por qué cantamos antes de la prédica? Ya saben. Dando siempre gracias a Dios al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas se someten a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Me encanta leer el pasaje completo, porque depende del versículo que estás, vuelan los codazos, ¿no ve? ¿Sí? Es una idea completa, todo un pasaje completo que hemos leído y que hoy vamos a desglosar qué es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir. Y para eso quiero que nos enfoquemos, y durante todo el resto de este día quiero que tengas en la mente algo, y es la segunda parte del versículo 18. La segunda parte de Efesios 5, 18 dice: sean llenos del Espíritu. Una vez más, mirar al de al lado y dile: sé lleno del Espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes qué?
Vamos a descubrir hoy día que este es un pasaje muy, muy, muy profundo, muy, muy, muy importante. Y para hacerlo, nos vamos a servir del texto griego del pasaje. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y está traducido a nuestro español. Y este es uno de esos pasajes, en los que el español es un poquito, es casi imposible tratar de poner en español lo que la fuerza del griego por atrás, y perdemos la intención de lo que el apóstol Pablo está escribiendo ahí. Así que vamos a sacar nuestras palas hoy día y vamos a escarbar en el griego, ¿sí? No se preocupen, no tienen que saber griego, solo tienen que prestar un poco de atención. Y vamos a comenzar por la estructura de este pasaje, y les voy a mostrar una grafiquita en sus pantallas en un minuto. Lo que quiero es que no se pierdan tratando de leer lo que dice la gráfica, porque si no saben griego no van a poder. Lo que quiero es que vean la gráfica y se enfoquen en la figura, porque esto nos va a ayudar a descubrir qué es lo que está pasando acá. Ok, creo que la dimensión no se ve muy bien, pero si ustedes ven lo que es su derecha, ven ahí una gráfica de Efesios 5, 17 al 21. Y lo que quiero es que me ayuden y presten especial atención a esta línea de acá. Fíjense este sector de acá. Ese sector de acá son los versículos 18 al 21, ¿sí? Y se van a dar cuenta una cosita, aquí hay un verbo, lo voy a agrandar aquí en mi pantallita, ¿sí? Ahí, este es un verbo, ¿ya? Y de ese verbo se desprende toda esta línea, ¿ven? Toda esta línea se desprende de ese verbo, ¿sí? Este verbo que está acá, que ya lo he tapado, lo he borrado, no se preocupen, lo voy a limpiar ahorita si me ayuda. Eso, este pequeño verbo de acá es el verbo sean llenos, ¿sí? Sean llenos, ¿se acuerdan del versículo 18? Sean llenos del Espíritu, es este verbo, ¿sí? Y lo que está aquí abajo de esta línea que se desprende, lo que nos está diciendo es que todo lo que viene después de eso, todo lo que viene después de ese verbo, se desprende de esa idea, se desprende de la idea sean llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Vamos a desglosar, vamos a dividir nuestro pasaje en dos grandes partes. Hemos leído Efesios 5, 17 hasta el 6, 4. A ver, para que no se olviden, 5, 17 al 6, 4. Vamos a desprenderlo en dos pedazos, ¿sí? El primer pedazo lo vamos a llamar sean llenos del Espíritu Santo. Y ese sale de lo que hemos visto en la grafiquita. Sean llenos y una línea grande que complementa la idea. Sean llenos del Espíritu Santo. Esta idea de ser llenos del Espíritu Santo engloba los versículos 17 al 21. Lo que quiero que agarres de todo esto es que si un día llegas a tu casa y abres tu Biblia y un día vas y haces un prematrimonial, te acuerdes que los versículos 17 al 21 son una sola unidad lógica, son una sola idea. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Porque cuando tú lo lees en español no te vas a dar cuenta de eso. Pero cuando el apóstol Pablo lo escribió, estaba escribiendo una sola idea, del 17 al 21. Y vamos a leerlo otra vez, y ahora quiero que lo vuelvan a leer con calma, pensando en esto. Dice así: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Vamos bien? Ahora vamos a descubrir que en ese pasajito, en español, tenemos 4 verbos. Anímense, canten, dando gracias, sométanse. A ver, haremos la rimita juntos, ¿me ayudan? Anímense. Una vez más. Ok, excelente. Ahora, ¿sabes qué es lo bonito de esto? ¿Sabes qué es lo interesante? Que si tú lo lees así en español,
Y si te gusta español y si te gusta la gramática, vas a ver que ahí hay 3 verbos imperativos y hay un gerundio. Parecen órdenes, a eso es a lo que me voy. Anímense, imperativo. Canten, imperativo. Dando gracias, es un gerundio. Sométanse, ¿sí? Así suena, ¿no ve? ¿Sí? Y si vuelves al principio del pasaje, vas a leer que dice, pero en el 18, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y ese sean parece otro imperativo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pareciera que el apóstol Pablo está diciendo eso. El apóstol Pablo le está escribiendo a mi amigo Edwin y le está diciendo: Edwin, sé lleno del Espíritu Santo, anima a los otros, cantando himnos, alégrate, sométete. ¿No ve? Parece que está sonando así. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero ojo, ¿sabes qué es lo interesante? Y no, ahorita va a pasar la parte pesada, no se preocupen, pero tienen que entender esto para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. En griego, estos 4 verbos no son imperativos ni son gerundios. Es un verbo que se llama participio. ¿Pueden decir conmigo participio? Y entonces vamos a repasar un poquito qué es un verbo y qué es un participio. Hay una diferencia entre un verbo y un participio. Y en términos súper sencillos, un verbo es una palabra de acción. Yo voy a mi casa. ¿Cuál es el verbo ahí? Voy, la acción. Yo voy a mi casa. Ese es un verbo, es una palabra de acción. Y un participio es un modificador verbal. Yo voy a mi casa mientras masco chicle. ¿Sí? El participio es mientras masco. ¿Vamos bien? ¿Sí? Mientras masco no es el verbo, es el participio. Está relatando algo relacionado al verbo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Está modificando el verbo. Yo voy a mi casa es el hecho. Yo voy a mi casa mientras masco chicle. Me está contando algo acerca del verbo. Sencillito, ¿no ve? ¿Sí? El participio y el verbo. Nuevamente en griego, anímense, canten, dando gracias, sométanse, son participios. Quiere decir que estas 4 acciones están modificando, están hablando acerca de un verbo que las gobierna. ¿Ahora sí? ¿Ok? ¿Ahora sí? Están hablando acerca de un verbo que las gobierna. ¿Y saben cuál es el verbo de este pasaje? Sean llenos. He ahí la grafiquita de hace rato. ¿Se acuerdan la grafiquita de hace rato? ¿Sí? No se emborrachen con vinos, en lo cual hay contiendas, disensiones, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Verbo. Y ese es un verbo imperativo. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo ese verbo con una expectativa de que lo obedezcas. ¿Vamos bien? ¿Están acá? ¿Sí? Es como cuando tú le dices a tu hijo: silencio. No le estás preguntando, le estás comandando con la expectativa de que obedezca. ¿No ve? ¿Sí? Es diferente que decirle: por favor, guarda silencio. O, si quieres, cuando acabes de contarme, me toca hablar. ¿No ve? Esas son solicitudes. Silencio es una orden. ¿No ve? Esperas que se obedezca. Sean llenos del Espíritu Santo es una orden que tiene la expectativa de que tú lo obedezcas. ¿Estamos bien? Sean llenos del Espíritu Santo. Y empieza a describir cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Lo que continúa son las descripciones de lo que es, de lo que representa, de lo que manifiesta la llenura del Espíritu Santo. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver que este pasaje tiene algunos puntos sobresalientes. Número 1, el apóstol Pablo dice: no sean insensatos, sino entiendan la voluntad del Señor. Órdenes, imperativos.
imperativos. No seas insensato, entiende la voluntad del Señor. ¿Vamos bien? Punto número 1, ¿sí? El que no entiende la voluntad del Señor es un insensato. El que entiende la voluntad del Señor es sabio. No sean insensatos, entiendan la voluntad del Señor. ¿Vamos bien? Punto número 2. No se emborrachen. Ahí están sus puntos suspensivos, ¿no ve? Con el trago de su preferencia. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Órdenes, nuevamente, órdenes que esperan obediencia. ¿Sí? Punto número 3. Sean llenos del Espíritu Santo de la siguiente manera, describiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Animándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Literalmente lo que está traducido como animándose es la palabra griega legontes, que quiere decir hablándose unos a otros. En su conversación mutua, dice, con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Están despiertos? ¿Están acá? Cuando estamos alabando al Señor con la música, estamos participando en la llenura del Espíritu Santo. Pero no solo ahí, cuando conversamos unos con otros. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hablándonos, levantándonos el ánimo con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando y alabando al Señor con el corazón. No solo de boca para afuera, con el corazón. Y esto con el corazón tiene una connotación con nuestras intenciones. ¿Vamos bien? Están aquí con nuestras intenciones. No se olviden que el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que atesoras en tu corazón es aquello a lo que le vas a servir. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, si de mi corazón salen alabanzas al Señor, quiere decir que en mi corazón estoy atesorando al Señor, que mi corazón se está llenando del Señor. ¿Cómo encuentro a alguien lleno del Espíritu Santo? La orden es, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego describe cómo somos llenos del Espíritu Santo, animándonos unos a otros. Soy cristiano solito, a mí no me gusta ir a la iglesia, yo solo en las redes sociales porque ahí estoy bonito, mi pastor no sé cuántos y mi pastor no sé quién. Uno está en China, el otro está en Malasia. ¿Cómo te vas a animar unos a otros si no estás en comunión los unos con los otros? ¿Me están siguiendo? Todo esto tiene connotaciones prácticas. ¿Sí? Número 1. Después dice cantando y alabando al Señor con el corazón, que sale de mi corazón. Alabanzas y cantos al Señor. Luego dice dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Gratitud. La llenura del Espíritu Santo conlleva gratitud. ¿Pueden decir gratitud? Para que no se duerman, ¿sí? Gratitud. Teniendo un corazón agradecido al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios viven la vida amargados por ingratitud? Por ingratitud. Ingratitud. No tienen la esposa que quieren, o el esposo que quieren, o el hijo que quieren, o el peinado que quieren. Tienen mucha barba, tienen poca barba, mucho cabello, poco cabello, mucha panza, poca panza, mucho pelo, poco pelo. Tienen Toyota y querían Nissan, les llegó el Nissan y quieren Volkswagen. ¿Sí? Son del Bilster y gana el Bolívar. Algunos ya se han enojado ahí. Dando gracias a Dios el Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y finalmente el 21, sometiéndose unos a otros por reverencia a Cristo. Sigue siendo la descripción de la llenura del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sean llenos del Espíritu Santo es la orden. Sean llenos del Espíritu Santo es el verbo, es la acción, es la expectativa. Sé lleno del Espíritu
Santo. ¿Cómo eres lleno? ¿Cómo te das cuenta que eso está sucediendo? Nuevamente estoy siendo reiterativo para que quede claro. ¿Cómo te das cuenta que eso es un hecho? Porque vives en comunidad, das ánimo y recibes ánimo. Cantas al Señor himnos, cantos y canciones espirituales. Alabas al Señor con el corazón. Quiere decir que de tu corazón sale cosas de Dios. ¿Sí? Das gracias a Dios, tienes una vida de gratitud al Señor. No solo en lo que te va bien, no solo en lo que te gusta, no solo cuando Dios te dice sí, también cuando te dice no. También cuando no te gusta, también cuando hay dificultades. Das gracias al Señor por todo, sometiéndose unos a otros por reverencia a Cristo. En otras palabras, no siendo egocéntrico, no siendo orgulloso, no siendo rebelde, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, quien dijo: ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquel que quiera ser llamado grande en el reino de los cielos deberá ser el servidor de sus hermanos. Amén. Ok, y con eso entonces entramos a la parte 2. Acuérdense, seguimos en la misma idea. No es que la parte 2 se acabó la idea, lo estamos dividiendo en dos para que nos ayude por temas didácticos. Pero en la cabeza del apóstol Pablo y en la pluma del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la idea continúa. Sigue hablando de la llenura del Espíritu Santo. En la parte 2 hablamos de las relaciones familiares. A ver, ¿pueden decir relaciones familiares? Relaciones familiares. Ya hemos visto en términos genéricos cómo somos llenos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Y inmediatamente el apóstol Pablo se entra a la familia. Inmediatamente se entra a la familia y comienza con la esposa. Y vamos a leer Efesios 5, 22 al 24. Tomen en cuenta nuevamente que está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Y dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Rapidito, quiero ver. Me ha faltado una diapositiva, no se preocupen. Este versiculito griego, este versiculito 22, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. En el griego bíblico, se lee literalmente así. ¿Pueden leerlo? A ver juntos, 1, 2, 3. ¿Qué falta ahí? Sométanse, falta ahí, ¿no ve? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué falta ahí sométanse? Algunos están riendo, porque no dice. No, ¿sabes por qué? Porque el versículo 22 que está ahí está gobernado por el versículo 21. Sométanse los unos a los otros en reverencia a Cristo, las esposas a sus propios esposos como al Señor. ¿Cuál es el verbo ahí? Sométanse. Pero no te olvides que este verbo es un participio. Te está llevando más arriba. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Sometiéndonos unos a otros por reverencia a Cristo. Y ahí inmediatamente las esposas, ya en la práctica, a sus esposos. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Alguien ya le está añadiendo, pero también al revés, ¿no? Lean lo que dice. Peléense con Dios, no conmigo. Bueno, tranquilas, no hemos llegado a los esposos. Paciencia, sean llenas del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia. Tengan paciencia. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? La sujeción de la esposa al esposo es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Eres una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Estás casada?
vas a mostrar reverencia a tu esposo en el sentido que la palabra de Dios enseña que lo hagas. No estamos hablando de reverencia, una palabra fuerte hoy en día malinterpretada. No estamos hablando que te rindas a sus pies y le hagas pleitesías. No estás hablando de que seas su esperancita. Por eso paciencia, va a continuar la idea y va a ir calificando las cosas. Pero la idea esencial acá es esta. Porque lamentablemente hoy en día en la vida de la fe encontramos muchas mujeres llenas del Espíritu Santo que pasan todo el día en la iglesia y oran en lenguas y alaban al Señor y están en el ministerio de intercesión, de misericordia, de ayudas, y dirigen a los niños y bailan y tocan el pandero, y en su casa son unos ogros, y a su marido lo tratan con la punta del zapato, a este bruto. ¿Por qué me has dado esto, Señor? Ay, sí, hijito, pues tu papá te ha dicho, pero tu papá no sabe nada, es un troglodita. Si fueras como mi hermano, el general. Entonces lo siento, sorry. Como diría nuestro querido Carlos Mesa, never in the life eres llena del Espíritu Santo. Porque si quieres ser llena del Espíritu Santo, una manera de manifestar la llenura del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios, no yo, es: esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. No les voy a decir que digan amén porque grave va a ser. Pero ¿saben qué? De verdad, más de unas veces llegan hermanitas a la iglesia que tienen el ministerio de profecía, de alabanza, de adoración, de sanidad. ¿Y cómo está tu hogar? Ah, no, pues ese que... Eres bienvenida, es tu casa, puedes servir al Señor, pero no, te falta lo más fundamental. Te falta la llenura del Espíritu Santo en tu hogar. Amén. Ahora sí, maridos, ya estaban sonriendo los esposos, se los va a ir acabando la sonrisa. Esposos, tomen en cuenta que para las esposas son 2 versículos, 3 si quieren, del 22 al 24. Para los maridos son 8. Ahí está una hermanita que sigue dándole al marido con palo. Hermanita, sea llena del Espíritu Santo, por favor. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ok, el apóstol Pablo está hablando ahora a los maridos, está hablando a los esposos. La idea continúa, pero el verbo cambia. Hasta cuando habla de las esposas está hablando de someterse unos a otros. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entramos al versículo 25 y aparece otro imperativo. ¿Se acuerdan lo que es un imperativo? Una orden, un mandato. ¿Sí? Ya no está describiendo, otra vez está ordenando. ¿Cuál creen que es el verbo que está mandando esta sección de los esposos? Amén, exactamente, amar. La idea continúa, pero ahora ha cambiado el verbo, y el verbo que ingresa en escena es el verbo amor. Es una orden, es un imperativo. La orden para el esposo es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La orden para el esposo es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposo,
¿Eres lleno del Espíritu Santo? No se trata de cuán exitoso eres en los negocios, qué tan pintudo eres, cuántas horas pasas en el gimnasio, qué tan bien tocas el bajo, la guitarra o la batería. ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposa? Si no amas a tu esposa, requieres ser lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Así como Cristo fue lleno del Espíritu Santo y amó a la iglesia, igualmente el marido lleno del Espíritu Santo ama a su esposa. Y aquí viene la parte que normalmente a los maridos les empieza a disgustar, porque esta es la cuestión. La expectativa es, le dice a la esposa: esposas, sométanse a sus maridos como al Señor, como la iglesia se somete a Cristo. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. ¿Sí? La iglesia tiene respeto hacia Cristo. La iglesia escucha a Cristo. La iglesia sigue a Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Pero luego maridos inmediatamente dice: amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Y aquí viene la pregunta: ¿quién ama más, nosotros o Dios? ¿A quién le toca la tarea de amar? Al esposo. Al esposo. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y por si queda dudas, porque el hombre es un poco más cabezón que la mujer, pasa a describir cómo amó Cristo a la iglesia. Y en resumen, ustedes lo pueden leer en su casa, Efesios 5, 25 al 31, 32, ustedes lo pueden leer en su casa, pero en resumen dice esto: lo dio todo por ella, todo, y no le importó cómo era ella, porque Dios no se dio por nosotros, Cristo no se dio por nosotros porque nos los merecíamos, ¿no ve? Cristo no se dio por nosotros porque somos los más pintudos, los más bonitos, los más tranquilos, ¿o sí? Un par por ahí que los conozco que realmente son ejemplos, los vamos a beatificar después, pero la mayoría no. Tenemos nuestras cosas, ¿sí o no? Todos. Y Cristo nos amó a pesar de, ¿sí o no? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tal está esa, maridos? Con todo, hay un par de solteros ahí que están diciendo como los apóstoles a Jesús: si así es la situación del hombre, es mejor quedarse soltero, dicen. Entonces les vamos a responder como Cristo le respondió a los discípulos. Algunos, no es dado a todos esto, les dice Cristo a los discípulos. Algunos nacen eunucos, otros el mundo los hace eunucos y otros se hacen eunucos por el reino de los cielos. Los dejo para que lo mediten. Ok. Es la respuesta de Jesús. Lean Mateo 18 o 19. Bueno, en todo caso, volveremos acá a los maridos y esposas. La relación entre esposo y esposa, es la manifestación más profunda y más genuina de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y inmediatamente entonces termina la idea en el versículo 33. En todo caso, cada uno también ame a sus esposas como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Comenzó la idea, ¿se acuerdan? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Anímense unos a otros, canten al Señor con el corazón. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sométanse los unos a los otros en reverencia a Cristo. Esposas, a sus propios esposos como al Señor. Esposos, y aquí viene la orden: amen a sus esposas. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y entonces concluye aquí esta primera parte Pablo y dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que a la esposa respete a su esposo. El matrimonio
Cristo y el Espíritu Santo. La idea de hoy es la familia, Cristo y el Espíritu Santo. Hemos visto lo primerito, el matrimonio, Cristo y el Espíritu Santo. La unión entre marido y mujer es una unión íntima y espiritual que refleja la unión entre Cristo y la iglesia. La unión entre marido y mujer es una unión íntima y espiritual que refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Dios ha diseñado el matrimonio para darnos una ilustración íntima, vivida, profunda de su relación con nosotros. Amén. Por eso es que el matrimonio es fundamental en la sociedad. Por eso es que el matrimonio es fundamental en la iglesia. Por eso es que el matrimonio es algo que a Dios le importa mucho. Porque el matrimonio es la primera relación íntima que Dios nos da para que entendamos su relación hacia nosotros. Así como la esposa respeta a su marido y lo honra, nosotros todos respetamos y honramos a Cristo. Y así como el marido ama a la esposa incondicionalmente, desmedidamente, Cristo nos ama a nosotros. Amén. ¿Estamos bien? El matrimonio no es poca cosa. No es un asterisco ni un apéndice en el plan de Dios. Es fundamental. Así como Cristo fue lleno del Espíritu Santo y amó a la iglesia en su encarnación, igualmente el marido lleno del Espíritu Santo amará a su esposa. Y así como la iglesia es llena del Espíritu Santo y se somete a Cristo en amor, igualmente la esposa llena del Espíritu Santo respetará a su marido. Amén. Y entonces los hijos. Continúa Pablo un poquito más y empieza a hablar de los hijos. Y hay algunos hijos dicen: papi, hora de ir al baño. Ahorita vuelvo. Hijos. Y ahí va a decir una hija: dice hijos, para mí no. Progenie, ¿ya? Hijos e hijas, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Se están aburriendo? No. Ok, qué bueno. 3 imperativos en estos versículos. Versículo 1 al 4, cuando habla de los hijos y los padres, 3 imperativos. A ver, antes, ¿quién se acuerda qué es un imperativo? Una orden, algo que se espera que obedezcas, ¿sí? La orden para todos: sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí? La aplicación para la esposa: sométete a tu esposo. Para el marido viene una segunda orden. Aparte de ser lleno del Espíritu Santo, ojo, paréntesis, perdón, antes, para que quede bien claro, aunque es bastante obvio, la orden del versículo 21, sométanse unos a otros, también incluye al marido. ¿Estamos bien? Lo que viene después es el cómo, ¿sí? Sométanse unos a otros, todos, si somos llenos del Espíritu Santo, practicamos la sujeción mutua, ¿sí? ¿Estamos bien? Todos practicamos la sujeción mutua. Para la esposa, eso es, se aplica en: sujétense a sus maridos como al Señor. Pero al marido le añade una orden más: sométanse unos a otros y ama a tu esposa. Y ahora vienen las órdenes para los papás y los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Vamos bien? A ver, digan conmigo: obedecer. Obedecer. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Imperativo en negativo: no hagas enojar. Normalmente los papás eso lo aplicamos en el otro sentido, ¿no ve? No me hagas renegar, caramba. Pero aquí la orden es a los padres. Tercera: críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Sí, tu trabajo es criar a tus hijos. No es el trabajo de la profe del colegio, de la abuelita, de las profes de la escuela dominical, ni de la niñera. Es tuyo. Puedes tener apoyo, por favor, no lo hagas solo.
El colegio, la iglesia, la familia están para apoyarte, pero es tu trabajo criar a tus hijos. Amén, papás y mamás. Dos mamás. Amén, papás y mamás. Amén. Un detallito aquí, el verbo hacer enojar es la misma raíz griega que el verbo airar, llevar a ira. Este es el mismo verbo que se usa cuando se habla de la ira de Dios. Lo que está diciendo en otras palabras aquí es: no saquen a sus hijos de sus casillas, no sean fregados, ¿sí? No los saquen de sus casillas. Papá, mamá, si estás sacando a tus hijos de sus casillas, estás pecando. No es fuerte, no te lo puedo decir. ¿Estamos bien? Así como si tu hijo o hija es un desobediente, rebelde y contumaz, como dice Deuteronomio. Si tus hijos o hijas son desobedientes y rebeldes, están pecando. Pero si tú eres tan fregado que los sacas de sus casillas y los frustras y los impulsas a la rebeldía por tu carácter de fregado, tú estás pecando y los estás haciendo pecar a ellos. ¿Vamos bien? Entonces ahí viene inmediatamente, ¿qué hacemos? Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, formarlos, guiarlos, disciplina e instrucción. ¿Sí? No seas papás de los 70 que todo lo soluciona a chancletazo, pero tampoco seas papá del siglo XXI que todo es paz y amor. Sí, mi hijo me ha dado con el bate en la cabeza y lo he abrazado. Y le he dicho: el dolor que me has infligido, hijito, te duele más a ti que a mí. No, tu hijo de 3 años se va a reír porque te duele más a vos que a él, te aseguro. Disciplina e instrucción. Pero ni la disciplina que lleve a la ira, ¿sí?, ni la holgura que lleva a la mala crianza. ¿Vamos bien? ¿Ok? ¿Están acá? ¿Hola? ¿Sí? Entonces, los hijos llenos del Espíritu Santo van a ser obedientes a sus padres. Y los padres llenos del Espíritu Santo van a criar a sus hijos sin provocarlos. Lo leemos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3 les toca. Último punto, está de más decirlo, pero es necesario. Está asumiendo aquí, Pablo le está escribiendo a la iglesia. Está sobreentendido el hecho de que a quienes les está hablando son personas que busquen a Dios. Acuérdate que todo esto se desprende de un mandamiento: ser lleno del Espíritu Santo. Entonces es obvio, y si no es obvio te lo quiero decir: si tu esposo es un abusivo, no tienes la obligación de someterte a él, tienes la obligación de salir corriendo y denunciarlo más. De verdad. Está hablando de gente llena del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si tu esposa es una abusiva, ay, no hay esposa, claro que hay esposas abusivas, tienes la obligación de salir corriendo. Sí, y no hay vergüenza. ¿Vamos bien? Si los papás son unos abusivos, tiene que haber alguien a quien el niño se pueda soltar y tiene que ser rescatado de ese hogar. El abuso no tiene lugar en la familia. ¿Sí? Está hablando a gente llena del Espíritu Santo. Por eso es importante entender la idea de dónde se desprende: sean llenos del Espíritu Santo. Y habla de anímense unos a otros, canten al Señor con el corazón. ¿Vamos bien? ¿Sí? Si tú estás lleno de Dios, cantas al Señor con el corazón, estás viviendo una comunidad de ánimo, de búsqueda del Señor, entonces tu marido puede ser un hombre lleno del Señor, tu esposa será una mujer llena del Señor, ella se sujetará a ti, tú la amarás a ella, tus hijos crecerán en un hogar saludable donde hay obediencia, donde hay instrucción. Perfecto, no, seguro que no. Algún rato va a volar un portazo, algún rato una chancleta se va a disparar, pero esa no es la costumbre de tu hogar. No es tu estilo de vida. La costumbre de tu hogar es el amor del Señor, el perdón, el arrepentimiento. Amén. ¿Estamos bien? Y por demás está también decir: hijos, si cumpliste 15 años y tu papá de regalo de 15 años te quiere llevar a un lugar para que te hagas hombre, tu papá no es lleno del Espíritu Santo, es lleno de Satanás. Así que no tienes que ir. ¿Ok?
¿Estamos bien? ¿Sí? Obedezcan a sus padres en el Señor. En el Señor. Amén. Si tu papá bien te da una orden que es contraria al Señor, dile: papá, ¿eres del Señor? Sí, esto dice la palabra de Dios, no te voy a hacer caso. Y tu papá te dirá: hijito, has entendido mal la palabra, y te enseñará, o te dirá: perdón, hijo, tienes razón. Nos vamos a sujetar al Señor los dos. Amén. ¿Estamos bien? Con eso en mente, ¿nos podemos poner de pie, por favor? Hemos hablado de la familia, Cristo y el Espíritu Santo. Y aquí viene el concepto final. Si deseas vivir una vida llena del Espíritu Santo, es necesario que tu hogar refleje los valores del reino de Dios. Si deseas vivir una vida llena del Espíritu Santo, es necesario que tu hogar refleje los valores del reino de Dios. ¿Siempre vas a poder? No. Yo soy el primero que les digo que no. Hay momentos que entre el cansancio y las preocupaciones yo no soy lleno del Espíritu Santo. Y mi esposa me lo dice: pastor, ¿qué maneras son esas?, me dice. Y entonces digo como Pablo: ay, Señor, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer termino por hacer. Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, quien me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Y de paso le doy gracias a Dios porque tengo una esposa espectacular, que me hace recuerdo de quién soy cuando mi viejo yo se quiere salir. Y hay veces que mi esposa no es llena del Espíritu Santo, entonces yo voy y le oro al Señor que le abra los ojos. Y hay veces que mis hijos chiquititos no son llenos del Espíritu Santo y les da pataleta, y nos toca instruirlos y corregirlos en el Señor. Pero ¿sabes qué? Hay veces que mis hijos son llenos del Espíritu Santo y me hacen recuerdo a mí y me dicen: pero papá, estamos en la cama para dormir y nos hemos olvidado de orar. Y prende la luz y ora. Papá, ¿hoy hay iglesia?, me pregunta. Y le digo: sí. Y viene y sale, y a la salida me cuenta lo que ha aprendido. Y en el camino al colegio me pregunta: papá, contame una historia de Jesús, y le cuento y se acuerda y me dice: eso he aprendido, esa historia me acuerdo. No siempre somos llenos del Espíritu Santo, no siempre, muchas veces no. Necesitamos a alguien que nos haga recuerdo de quién realmente somos y volvernos a llenar, y que en nuestro hogar, al final del día, el que gobierne sea el Espíritu Santo. Amén. Queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, necesitamos que nuestro hogar refleje los principios y valores del reino. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa más. En una sociedad que cada vez más va de carrera al infierno social, a vidas tristes, a vidas abandonadas, rotas, quebradas, deprimidas, hoy nosotros tenemos la tarea de ser llenos del Espíritu Santo y de mostrarles otra cosa. Mostrarles que tener hijos no es un problema, es un regalo. Que estar casados no es una prisión, es la mayor libertad que existe. Y que servir a Dios es lo más hermoso que podemos hacer. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque tú dejaste la familia, que es tu designio eterno, como una muestra en esta tierra de lo que es tu amor por nosotros. Así como el Padre ama al Hijo con amor infinito, nosotros los padres debemos amar a nuestros hijos. Y así como el Hijo hace la voluntad del Padre, debemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes. Pero no obedientes a nosotros por nosotros, obedientes a nosotros porque nosotros nos preocupamos por encaminarlos en ti, Señor, en hacer tu voluntad. Y así como tú amas a la iglesia con amor eterno, nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas. Y así como te buscamos a ti y nos sujetamos a tu palabra, las esposas también muestran respeto a sus maridos. Y en estas familias divinas, reflejo de tu amor y tu diseño, ideas que el mundo hoy desprecia, ataca y odia,
porque lo confrontan de cara a las nuevas ideas del mundo. Nosotros podemos demostrar que la verdadera felicidad, el verdadero amor, la verdadera seguridad está en ti y en seguir tus designios divinos para nosotros, Señor. No importa la familia de la que hayamos venido, importa la familia que vamos a formar contigo, Señor. Y te damos gracias por esto, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor. Que estén bendecidos. Amén. Qué hermoso tiempo juntos en presencia de Dios. Yo aprendí mucho y fui fortalecido por el Espíritu Santo. Espero que tú también hayas sido bendecido. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás mucho más material para fortalecer tu fe. Que tengas una hermosa semana. Bendiciones.